Me voy a dirigir a los venezolanos y a las venezolanas. Y quiero hacer un llamado urgente a todos los habitantes de nuestra patria. Un llamado a la reflexión. Y el llamado que estoy haciendo es en función de este instrumento jurídico. Este instrumento jurídico que tengo en mis manos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro pacto social. Nosotros nos regulamos por este instrumento jurídico. Aquí están todas las normas a las cuales todos los venezolanos y venezolanas y aquellos que no son venezolanos, pero que viven en este país, deben someterse a ella. Es obligatorio el sometimiento a la Constitución. En ella se establece cómo debemos regirnos como sociedad. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy en el país es una violación constante a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo quiero decir claramente, en alta, clara e inteligible voz. Y ha traído como resultado el caos, la alteración, la anarquía, el desorden y el irrespeto entre los venezolanos. Yo veía con alarma hace poco la cantidad de venezolanos que se están yendo del país, que están el destierro voluntario, porque están asustados, tienen temores, porque lo que se ha sembrado es temores ante la violación de este pacto social. Y las más graves injusticias que estamos viviendo actualmente. Fíjense las injusticias que se cometen en el proceso penal contra las personas detenidas. Es gravísimo lo que está ocurriendo y ustedes, funcionarios del Ministerio Público, tienen que oír esto. Y al pueblo de Venezuela también tiene que oír esto. Solo por ser enemigos políticos, otros por capricho del Ejecutivo, son detenidas las personas sin ninguna fórmula procesal. Yo puedo hacer referencia al caso del doctor Ángel Serpa. No se saben las condiciones en que está detenido el doctor Serpa. Y esta Constitución dice que el Estado debe garantizar las condiciones de detención de las personas. Se está violando la Constitución. Asimismo, ha sido imposible que sus familiares, sus abogados y el propio Ministerio Público tengan acceso a él, violándole todos sus derechos y violando la Constitución. Yo para el país quiero leer lo que dice la Constitución, el artículo 44, respecto a las personas. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza. A este ciudadano no le han permitido eso. Es decir, se está violando la Constitución. Si a una persona que está privada de libertad no se le permite que se comunique con su abogado o su abogada o sus familiares, se está violando la Constitución, porque ya saben lo que dice la Constitución. Ayer fue la audiencia de presentación. No le permitieron que nombrara abogado de su confianza. El abogado tiene que ser de la confianza del preso, no puede ser de la confianza del que lo tiene preso. Pretendieron imponerle un abogado militar. ¿De quién es de la confianza ese abogado? ¿Del preso o del que lo tiene preso? Se está violando la Constitución, porque esta Constitución, el artículo 44 y 49, que son extensos, señalan expresamente que el debido proceso debe respetarse y parte del debido proceso es tener la defensa. Tuvo que este ciudadano defenderse él personalmente. Y está siendo juzgado por justicia militar. Entre otras cosas, por justicia militar,
por la actuación del Tribunal Supremo de Justicia y va a quedar como una mancha en la justicia penal venezolana, en el ejercicio del derecho, como el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus nefastas decisiones, pidió que autoridades militares juzgaran a civiles por delitos civiles. Eso lo va a registrar la historia y será estudiado en las escuelas de derecho y en el Ministerio Público y en los tribunales, y recordarán esos magistrados. El Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en el principal usurpador de funciones en Venezuela, ha asumido atribuciones propias de la Asamblea Nacional y del Ministerio Público también. Ustedes, magistrados, son los principales precursores del funcionamiento de instituciones paralelas, con una vicefiscalía ilegal, un apéndice del Poder Judicial. Ustedes son los que han provocado esta situación. Pero esto no solo ha pasado con el doctor Serpa. Tengo una lista de venezolanos con los que está ocurriendo eso. Javier Elías Briceño Scott, Jean José Sánchez Guilarte, Wilmer Azuaje y miles de venezolanos que se encuentran recluidos en el SEBIN y en centros penitenciarios, sin debido proceso y tratados como despojos humanos. Sabemos cuáles son las condiciones en que se encuentra este ciudadano, Wilmer Azuaje. Él es un venezolano. Todos los que están privados de libertad, y si no son venezolanos, debe tratársele con respeto a la dignidad humana, que también lo dice la Constitución. Todos tenemos el derecho que se nos respete la dignidad humana, que se nos trate como personas. Las boletas de excarcelación, aquí lo dice la Constitución también. 44 constitucional también. Ninguna persona, artículo 44, numeral 5 de la Constitución, nuestra Constitución. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente. No sé cuántas boletas de excarcelaciones hay, sin embargo, venezolanos continúan privados de libertad. Una violación sistemática a los derechos humanos. ¿Hasta cuándo el país seguirá tolerando la violación atroz de la Constitución? De esta Constitución, de nuestra Constitución. El poder no se puede asumir para oprimir al pueblo o para perseguir la disidencia. Eso está muy lejos de lo que en algún momento de nuestra historia reciente marcó el rumbo de nuestras luchas populares. Advierto al mundo, a Venezuela también, que se están violando los derechos humanos de los venezolanos. Se está jugando con la dignidad de las personas. Se les somete a las más crueles condiciones de reclusión. No es sano para ningún sistema de justicia que los ciudadanos no sepan dónde van a acudir, sobre todo cuando van a formular una denuncia, cuando son víctimas de detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios, y no saben dónde acudir porque el Tribunal Supremo de Justicia de este país ha repartido a diestra y siniestra las competencias del Ministerio Público. Todos los días distribuye a alguien, le entrega a alguien la competencia del Ministerio Público, violando la Constitución. Esta Constitución dice en el 285 claramente quién es el competente para la investigación penal. Y en el sistema acusatorio, que es el sistema que nos rige a nosotros, tiene que ser un organismo solamente el titular de la acción penal para tener la seguridad jurídica. Ah, no, pero el Tribunal Supremo de Justicia ha venido repartiéndole la competencia del Ministerio Público a cualquiera que se le atraviesa por allí. Y no se puede seguir administrando el país como si se tratara de un objeto personal que se reparte entre familiares, conocidos, como si fuera una herencia. Venezuela se encuentra en un peligroso y oscuro momento.
de ruptura de las normas básicas. En nuestras calles no hay paz, hay miedo, zozobra, represión, hambre, escasez de medicinas, los hospitales en crisis. Se pretende imponer la violencia política extrema como forma de resolver los problemas. Grave. Esa no es la forma de resolver los problemas. Y advierto a todos los venezolanos, esa no es la forma, la violencia no lo es. Y a pesar de la vigencia de esta Constitución, nuestra Constitución, se cierne sobre el país una constituyente. Es decir, una constituyente que va a dejar sin efecto esta Constitución, que no se entiende mucho porque la constituyente, de acuerdo a este texto, lo leo, no voy a leer la primera parte. Se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, artículo 347, con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Es decir, que si hay una constituyente es porque se va a redactar una nueva Constitución. Y si esta Constitución tan garantista la van a transformar, es porque lo que se cierne sobre Venezuela, sobre los habitantes de este país, sobre los ciudadanos, es una forma de justificar los atropellos, las privaciones ilegítimas de libertad, los allanamientos sin orden judicial, cárcel para todo el mundo, por haberse opuesto a la constituyente. Porque aquí se amenaza a las personas para que vayan a votar por la constituyente, cuando el voto debe ser libre. Es un derecho de escoger, la libertad de pensamiento, la libertad, la democracia. Se gana, se pierde. Pero hay que obligatoriamente asistir a votar por la constituyente. Se amenaza con que se les va a quitar la bolsa CLAR, la caja CLAR, el carnet de la patria, las casas, las misiones. Los hacen firmar a las personas, le tapan la parte de arriba y los ponen a firmar abajo. Aquí tenemos no sé cuántas denuncias, 96. Ahorita no tengo la cifra exacta. Denuncias en el Ministerio Público de personas, funcionarios públicos que han sido amenazados de que tienen que asistir a votar por la constituyente. De todas maneras, anuncio al pueblo de Venezuela que tenemos desde el día viernes abierta una oficina en todo el país para recibir todas las denuncias, todas las amenazas que sean objeto a los funcionarios públicos que sean presionados para que vayan a votar por la constituyente. Serán debidamente atendidos y se les dará la protección debida. Por eso hay que oponerse a la constituyente. Pueblo de Venezuela, ante las severas persecuciones, ante los dantescos atropellos, ante las irregularidades que se impulsan desde el poder político, quiero que sepan que estoy restiada con ustedes, pueblo de Venezuela. Y llamo a la conciencia ciudadana, llamo al pueblo, pido que me acompañe a exigir justicia, a exigir respeto a esta Constitución, que se respete. Este es nuestro máximo legado. Lo más valioso luego de las personas que tiene un país es su Constitución. Y nosotros tenemos que protegerla. Y yo llamo no solamente a los funcionarios del Ministerio Público, abogados, todo el personal, a los jueces también.
No valen órdenes superiores. Lo dice también la Constitución. Que no pueden, eso no es una excusa, no es que me recibí una orden, la orden la reciben de la Constitución y de la ley. Por eso yo llamo a los jueces honestos, que hay muchísimos jueces honestos. Si algo sobra en este país es jueces buenos y honestos y conocedores del derecho. A ellos yo los llamo, a todos los profesionales, a las universidades, a las academias, a los trabajadores, campesinos, estudiantes, a los uniformados y los sin uniformes, a los armados y a los desarmados, a que se cumpla la Constitución, a que defendamos la vigencia de la Constitución y que para ello se invoque el artículo 333 de esta Constitución. Yo también lo quiero leer para que los venezolanos sepan qué dice el 333. Yo sé que todos lo saben, porque si hay una Constitución que conocen en este país es esta, porque se hizo con transparencia, con claridad, todo el mundo sabía el contenido, todo el mundo sabía lo que venía con esta Constitución, muchos derechos, todos lo sabían. Es más, los apologistas y los detractores, los que estaban a favor y en contra de la Constitución, de que se hiciera una Constitución, tenían la certeza y la seguridad de lo que venía. ¿Qué dice el 333? Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Todas estas acciones que yo acabo de señalar derogan de alguna manera esta Constitución, incluyendo el llamado a la constituyente, porque la constituyente dice que el pueblo es el dueño del poder soberano, de la soberanía, y es el pueblo soberano quien puede llamar, quien puede convocar a una constituyente. El pueblo de Venezuela, dice el 347, es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una asamblea constituyente. O sea que solamente es el pueblo que puede convocar una constituyente. Entonces se sigue violando la Constitución. Que se invoque entonces el 333 de la Constitución para hacer que se respete ella. Merecemos todos respeto, no solamente la Constitución, sino todo el pueblo venezolano. Usted, venezolano, que me está viendo desde su casa, usted merece respeto, que se le considere, merece ser dirigido por personas decentes. Usted merece ser dirigido por personas que amen este país, que quieran este país, que les interese y les duela lo que le pasa al venezolano, que se preocupe por lo que le pasa al venezolano, porque el venezolano tenga justicia, tenga alimentos, tenga medicina, tenga seguridad. Se hace necesario que la dirigencia de este país se preocupe por lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y vamos adelante sin miedo. Venezuela es un país de hombres y mujeres valerosos, valientes. Merecemos respeto y es hora que se respete el pueblo de Venezuela. Vamos entonces todos a exigir respeto de la Constitución y de todos los habitantes de este país. Muy buenas tardes. Me voy a dirigir a los venezolanos y a las venezolanas. Y quiero hacer un llamado urgente a todos los habitantes de nuestra patria. Un llamado a la reflexión. Y el llamado que estoy haciendo es en función de este instrumento jurídico. Este instrumento jurídico que tengo en mis manos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro pacto social. Nosotros nos regulamos por este instrumento jurídico. Aquí están todas las normas a las cuales todos los venezolanos y venezolanas y aquellos que no son venezolanos, pero que viven en este país, deben someterse a ella. Es obligatorio el sometimiento a la Constitución.
En ella se establece cómo debemos regirnos como sociedad. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy en el país es una violación constante a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo quiero decir claramente, en alta, clara e inteligible voz. Y ha traído como resultado el caos, la alteración, la anarquía, el desorden y el irrespeto entre los venezolanos. Yo veía con alarma hace poco la cantidad de venezolanos que se están yendo del país, que están el destierro voluntario, porque están asustados, tienen temores, porque lo que se ha sembrado es temores ante la violación de este pacto social. Y las más graves injusticias que estamos viviendo actualmente. Fíjense las injusticias que se cometen en el proceso penal contra las personas detenidas. Es gravísimo lo que está ocurriendo y ustedes, funcionarios del Ministerio Público, tienen que oír esto. Y al pueblo de Venezuela también tiene que oír esto. Solo por ser enemigos políticos, otros por capricho del Ejecutivo, son detenidas las personas sin ninguna fórmula procesal. Yo puedo hacer referencia al caso del doctor Ángel Serpa. No se saben las condiciones en que está detenido el doctor Serpa. Y esta Constitución dice que el Estado debe garantizar las condiciones de detención de las personas. Se está violando la Constitución. Asimismo, ha sido imposible que sus familiares, sus abogados y el propio Ministerio Público tengan acceso a él, violándole todos sus derechos y violando la Constitución. Yo para el país quiero leer lo que dice la Constitución, el artículo 44, respecto a las personas. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza. A este ciudadano no le han permitido eso. Es decir, se está violando la Constitución. Si a una persona que está privada de libertad no se le permite que se comunique con su abogado o su abogada o sus familiares, se está violando la Constitución, porque ya saben lo que dice la Constitución. Ayer fue la audiencia de presentación. No le permitieron que nombrara abogado de su confianza. El abogado tiene que ser de la confianza del preso, no puede ser de la confianza del que lo tiene preso. Pretendieron imponerle un abogado militar. ¿De quién es de la confianza ese abogado? ¿Del preso o del que lo tiene preso? Se está violando la Constitución, porque esta Constitución, el artículo 44 y 49, que son extensos, señalan expresamente que el debido proceso debe respetarse y parte del debido proceso es tener la defensa. Tuvo que este ciudadano defenderse él personalmente. Y está siendo juzgado por justicia militar. Entre otras cosas, por justicia militar, por la actuación del Tribunal Supremo de Justicia. Y va a quedar como una mancha en la justicia penal venezolana, en el ejercicio del derecho, como el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus nefastas decisiones, pidió que autoridades militares juzgaran a civiles por delitos civiles. Eso lo va a registrar la historia y será estudiado en las escuelas de derecho y en el Ministerio Público y en los tribunales, y recordarán esos magistrados. El Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en el principal usurpador de funciones en Venezuela, ha asumido atribuciones propias de la Asamblea Nacional y del Ministerio Público también. Ustedes, magistrados, son los principales precursores del funcionamiento de instituciones paralelas, con una vicefiscalía ilegal, un apéndice del Poder Judicial.
Ustedes son los que han provocado esta situación. Pero esto no solo ha pasado con el doctor Serpa. Tengo una lista de venezolanos con los que está ocurriendo eso. Javier Elías Briceño Scott, Jean José Sánchez Guilarte, Wilmer Azuaje y miles de venezolanos que se encuentran recluidos en el SEBIN y en centros penitenciarios, sin debido proceso y tratados como despojos humanos. Sabemos cuáles son las condiciones en que se encuentra este ciudadano, Wilmer Azuaje. Él es un venezolano. Todos los que están privados de libertad, y si no son venezolanos, debe tratársele con respeto a la dignidad humana, que también lo dice la Constitución. Todos tenemos el derecho que se nos respete la dignidad humana, que se nos trate como personas. Las boletas de excarcelación, aquí lo dice la Constitución también, 44 constitucional también. Ninguna persona, artículo 44, numeral 5 de la Constitución, nuestra Constitución. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente. No sé cuántas boletas de excarcelaciones hay, sin embargo, venezolanos continúan privados de libertad. Una violación sistemática a los derechos humanos. ¿Hasta cuándo el país seguirá tolerando la violación atroz de la Constitución? De esta Constitución, de nuestra Constitución. El poder no se puede asumir para oprimir al pueblo o para perseguir la disidencia. Eso está muy lejos de lo que en algún momento de nuestra historia reciente marcó el rumbo de nuestras luchas populares. Advierto al mundo, a Venezuela también, que se están violando los derechos humanos de los venezolanos. Se está jugando con la dignidad de las personas. Se les somete a las más crueles condiciones de reclusión. No es sano para ningún sistema de justicia que los ciudadanos no sepan dónde van a acudir, sobre todo cuando van a formular una denuncia, cuando son víctimas de detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios, y no saben dónde acudir porque el Tribunal Supremo de Justicia de este país ha repartido a diestra y siniestra las competencias del Ministerio Público. Todos los días distribuye a alguien, le entrega a alguien la competencia del Ministerio Público, violando la Constitución. Esta Constitución dice en el 285 claramente quién es el competente para la investigación penal. Y en el sistema acusatorio, que es el sistema que nos rige a nosotros, tiene que ser un organismo solamente el titular de la acción penal para tener la seguridad jurídica. Ah, no, pero el Tribunal Supremo de Justicia ha venido repartiéndole la competencia del Ministerio Público a cualquiera que se le atraviesa por allí. Y no se puede seguir administrando el país como si se tratara de un objeto personal que se reparte entre familiares, conocidos, como si fuera una herencia. Venezuela se encuentra en un peligroso y oscuro momento de ruptura de las normas básicas. En nuestras calles no hay paz, hay miedo, zozobra, represión, hambre, escasez de medicinas, los hospitales en crisis. Se pretende imponer la violencia política extrema como forma de resolver los problemas. Grave. Esa no es la forma de resolver los problemas. Y advierto a todos los venezolanos, esa no es la forma, la violencia no lo es. Y a pesar de la vigencia de esta Constitución, nuestra Constitución, se cierne sobre el país una constituyente. Es decir, una constituyente que va a dejar sin efecto esta Constitución. Que no se entiende mucho porque la constituyente, de acuerdo a este texto, lo leo,
no voy a leer la primera parte. Se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, artículo 347, con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Es decir, que si hay una constituyente es porque se va a redactar una nueva Constitución. Y si esta Constitución tan garantista la van a transformar, es porque lo que se cierne sobre Venezuela, sobre los habitantes de este país, sobre los ciudadanos, es una forma de justificar los atropellos, las privaciones ilegítimas de libertad, los allanamientos sin orden judicial, cárcel para todo el mundo, por haberse opuesto a la constituyente. Porque aquí se amenaza a las personas para que vayan a votar por la constituyente, cuando el voto debe ser libre. Es un derecho de escoger, la libertad de pensamiento, la libertad, la democracia. Se gana, se pierde. Pero hay que obligatoriamente asistir a votar por la constituyente. Se amenaza con que se les va a quitar la bolsa CLAR, la caja CLAR, el carnet de la patria, las casas, las misiones. Los hacen firmar a las personas, le tapan la parte de arriba y los ponen a firmar abajo. Aquí tenemos no sé cuántas denuncias, 96. Ahorita no tengo la cifra exacta. Denuncias en el Ministerio Público de personas, funcionarios públicos que han sido amenazados de que tienen que asistir a votar por la constituyente. De todas maneras, anuncio al pueblo de Venezuela que tenemos desde el día viernes abierta una oficina en todo el país para recibir todas las denuncias, todas las amenazas que sean objeto a los funcionarios públicos que sean presionados para que vayan a votar por la constituyente. Serán debidamente atendidos y se les dará la protección debida. Por eso hay que oponerse a la constituyente. Pueblo de Venezuela, ante las severas persecuciones, ante los dantescos atropellos, ante las irregularidades que se impulsan desde el poder político, quiero que sepan que estoy restiada con ustedes, pueblo de Venezuela. Y llamo a la conciencia ciudadana, llamo al pueblo, pido que me acompañe a exigir justicia, a exigir respeto a esta Constitución, que se respete. Este es nuestro máximo legado. Lo más valioso luego de las personas que tiene un país es su Constitución. Y nosotros tenemos que protegerla. Y yo llamo no solamente a los funcionarios del Ministerio Público, abogados, todo el personal, a los jueces también. No valen órdenes superiores. Lo dice también la Constitución. Que no pueden, eso no es una excusa, no es que me recibí una orden, la orden la reciben de la Constitución y de la ley. Por eso yo llamo a los jueces honestos, que hay muchísimos jueces honestos. Si algo sobra en este país es jueces buenos y honestos y conocedores del derecho. A ellos yo los llamo, a todos los profesionales, a las universidades, a las academias, a los trabajadores campesinos, estudiantes, a los uniformados y los sin uniformes, a los armados y a los desarmados, a que se cumpla la Constitución, a que defendamos la vigencia de la Constitución y que para ello se invoque el artículo 333 de esta Constitución. Yo también lo quiero leer para que los venezolanos sepan qué dice el 333. Yo sé que todos lo saben, porque si hay una Constitución que conocen en este país es esta, porque se hizo con transparencia, con claridad. Todo el mundo sabía el contenido, todo el mundo sabía lo que venía con esta Constitución. Muchos derechos, todos lo sabían. Es más,
los apologistas y los detractores, los que estaban a favor y en contra de la Constitución, de que se hiciera una Constitución, tenían la certeza y la seguridad de lo que venía. ¿Qué dice el 333? Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Todas estas acciones que yo acabo de señalar derogan de alguna manera esta Constitución, incluyendo el llamado a la constituyente, porque la constituyente dice que el pueblo es el dueño del poder soberano, de la soberanía, y es el pueblo soberano quien puede llamar, quien puede convocar a una constituyente. El pueblo de Venezuela, dice el 347, es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una asamblea constituyente. O sea que solamente es el pueblo que puede convocar una constituyente. Entonces se sigue violando la Constitución. Que se invoque entonces el 333 de la Constitución para hacer que se respete ella. Merecemos todos respeto, no solamente la Constitución, sino todo el pueblo venezolano. Usted, venezolano, que me está viendo desde su casa, usted merece respeto, que se le considere, merece ser dirigido por personas decentes. Usted merece ser dirigido por personas que amen este país, que quieran este país, que les interese y les duela lo que le pasa al venezolano, que se preocupe por lo que le pasa al venezolano, porque el venezolano tenga justicia, tenga alimentos, tenga medicina, tenga seguridad. Se hace necesario que la dirigencia de este país se preocupe por lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y vamos adelante sin miedo. Venezuela es un país de hombres y mujeres valerosos, valientes. Merecemos respeto y es hora que se respete el pueblo de Venezuela. Vamos entonces todos a exigir respeto de la Constitución y de todos los habitantes de este país. Muy buenas tardes.